Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a presentar acerca de la Corte Penal Internacional y la Unión Africana. El equipo está conformado por Ilenia Guerrero, Ana Karen García y Andrés Valdés. La Corte Penal Internacional se fundó en julio 17 de 1998 y se puede decir que es la materialización de múltiples esfuerzos de la comunidad internacional en la búsqueda de justicia y verdad. Básicamente lo que hace la Corte es investigar y cuando se justifica, juzga a las personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. Y pues bueno, para esto el tratado fundacional de la Corte es el Estatuto de Roma. Este lo que hace es otorgarle a la Corte una jurisdicción sobre 4 crímenes principales. El primero es el crimen de genocidio, el segundo los crímenes de lesa humanidad, que pues son violaciones graves cometidas como parte de un ataque a gran escala contra cualquier población civil. El tercero son los crímenes de guerra y finalmente el cuarto crimen que cae dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es el crimen de agresión. También es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas fue determinante para la consolidación de esta Corte. Sin embargo, la Corte se constituye como un órgano independiente de esa organización. Y el propósito de nuestro trabajo fue analizar el caso de África y su retiro de la Corte Penal Internacional, analizando también la situación de los africanos y algunas de las acusaciones que se han hecho contra la Corte por parte de la Unión Africana. Desde la firma del Estatuto, el grupo africano tomó partido a favor, encontrando en la Corte Penal Internacional el amparo contra los genocidios, crímenes de guerra y lesa humanidad que azotaban y azotan fuertemente al continente. Aunque en un principio se esperaba una buena relación entre ambos, son cuestiones de integración regional y de soberanía lo que ha orillado a la Unión Africana a considerar su postura dentro de la Corte Penal Internacional, y son varios hechos que agravan las tensiones entre ambos, pero consideramos que son dos los que detonan esta retirada. El primero se refiere a la orden de arresto del presidente sudanés Omar al-Bashir, al cual se le imputan 5 cargos de crímenes de lesa humanidad, 2 cargos de crímenes de guerra y 3 cargos de genocidio cometido contra grupos étnicos. El segundo se refiere cuando el fiscal de ese entonces, el argentino Luis Moreno Campo, autorizó llevar a cabo una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos en Kenia durante la violencia postelectoral del 2007-2018, donde murieron 1.200 personas. Debido a las tensiones generadas por el caso de Kenia, el Parlamento keniano votó el 5 de septiembre de 2013 por retirarse de la Corte Penal Internacional. Evidentemente, la denuncia no se hizo efectiva, pero este hecho comienza a crear tensiones, así como un espectro de abandono de la Corte Penal Internacional. Propuestas de solución. Debido a las características del conflicto y a las posturas tomadas por la Corte Penal Internacional y la Unión Africana, las posturas giran en torno al aumento de fiabilidad de la Corte, a un aumento en la igualdad de criterio en la apertura de investigaciones y al aumento de compromiso por parte de los Estados miembros. Las propuestas serían: presionar a las grandes potencias a ratificar el Estatuto de Roma por medio del Consejo de Seguridad de la ONU o en su defecto buscar una forma de implicar al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Revocar la opción de que los países que no forman parte de la Corte Penal Internacional tengan el poder de solicitar a la Fiscalía la apertura de investigaciones a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Establecer un departamento dedicado a la justicia internacional en los países miembros para asegurar el cumplimiento de compromisos políticos. Que los países miembros firmen un acuerdo con la Corte referente a la reubicación de testigos y protección de derechos de los acusados. Abordar y solucionar las deficiencias de desempeño e inconsistencias de la Corte Penal Internacional en la selección de investigaciones y el protocolo de procesamientos judiciales. Y por último, mejorar las iniciativas para buscar apoyar más el acceso de las víctimas a sus derechos ante la Corte. Como reflexión final, consideramos que los estados africanos tienen argumentos válidos para su postura, pero no por eso compartimos la resolución de abandonar la Corte o utilizarla como herramienta de persecución política. Por el contrario, creemos que se deben de buscar soluciones y tener en mente el fin humanitario que busca el Estatuto de Roma.